con el sistema de atención sanitaria, va a proporcionar acceso abierto e ilimitado a todos sus usuarios y se va a ocupar de todos los problemas de salud que demanden, independiente de cualquier tipo de edad, sexo o característica en cuestión. No debe haber obstáculos para el acceso. Los médicos deben siempre ocuparse de sus pacientes según los grupos de edades. La medicina general, en este caso en la medicina familiar, es esencial porque es el primer recurso con el que se cuenta. Tiene muchas actividades a realizar, hay muchas necesidades y deseos de los pacientes y es importante entender las facetas de la disciplina y la oportunidad que puede haber en la gestión de los problemas individuales y comunitarios en la medicina familiar. El médico de familia desarrolla ese enfoque que se centra, recuerden, en el individuo y no en la enfermedad, orientado hacia su familia también y su comunidad. Siempre va a ser el punto de partida el paciente y es ahí donde es importante comprender, saber, identificar y enfrentar un paciente, cómo el paciente asume su enfermedad, cómo la percibe, para poder con ese conocimiento ocuparnos del proceso de la enfermedad de dicho paciente. Por eso se dice que el denominador común es en la persona en la que se tienen en cuenta sus creencias, sus temores, sus expectativas y sus necesidades. El médico de familia pues se va a ocupar de todos los problemas de la salud en todas las dimensiones físicas, psicológicas, sociales, políticas, culturales, existenciales de un individuo y su comunidad. Reconoce todas estas dimensiones. Por eso es muy bien sabido que muchos errores en las intervenciones de un paciente es porque no se aborda de manera integral al paciente y no se descubre realmente la raíz del problema del paciente que está viviendo. Hoy en día en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido son más del 50% de los médicos de familia, en Estados Unidos solamente son 18%, y se dice que tienen un excedente de especialidades, pero que tienen una necesidad de médicos de familia. Eso es una ciencia que está ganando mucho campo de acción, que es claro, nuestro país que tiene una gran escasez y una gran necesidad en los sistemas de salud. La medicina familiar pues se originó a partir de la rama más antigua de la medicina, que es la medicina general. En América del Norte, antes, los únicos médicos con los que se contaba eran aquellos que podían haber sido formados en Europa. Y como eran muy pocos, pues muchas personas fueron adquiriendo sus conocimientos de dichos médicos que no eran graduados, pero que practicaban como médicos generales. Y por eso, ante esa imposibilidad de todos formarse, en Europa surgió la necesidad en el siglo XVIII de la medicina general en América. Fue como nace en el siglo XVIII la medicina general. Después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia una gran explosión tecnológica e informática, ¿no? Sobre todo liderada por Estados Unidos, que impulsa a la aparición de una ciencia médica tecnificada y subespecializada en una carrera y una guerra entre los mismos profesionales por sobresalir más una especialidad que la otra y la cual utilizara más masivamente la tecnología. ¿Y eso qué hace? Pues que se vuelva a instaurar ese mecanicismo, esa idea de máquina del hombre, ese mecánico que tiene que reparar la máquina, y obviamente se aleja cada vez más del concepto de persona y del concepto humano de una persona. Entonces, esos médicos de cabecera de antes, que conocían al pueblo, que conocían la comunidad, que todos le tenían ese gran aprecio, quedan relegados a médicos de segunda clase, poco apreciados por la sociedad porque no tenían el conocimiento de la ciencia, no eran tan tecnificados, e incluso el mismo gremio médico los relega, reduciendo incluso más de esos médicos disponibles para poder ejercer la atención primaria integral. Como consecuencia de esto, pues obviamente
surge y de una atención tan especializada, se producen efectos indeseables en las sociedades como la fragmentación de esa atención del individuo, la despersonalización de la atención, la lucha incluso de las mismas ramas de la medicina por sobresalir más la una sobre la otra. Hay una desintegración totalmente de la asistencia médica y obviamente una deshumanización, tanto entre el mismo gremio médico como en el proceso de atención. Entonces, en el 54 se funda el primer colegio de médicos de familia en Canadá, y la medicina familiar es una ciencia, la única que no ha surgido del progreso de las ciencias médicas y tecnológicas, sino por esa presión para atender esas urgencias, esas imperiosas necesidades sociales de las comunidades y del Estado por retornar a ese trato humanizado e integral. En el 66 surge el informe Wheeler sobre en el cual la medicina familiar se basa para denominar una forma de atención médica que debería ser creada de esa exigencia de la sociedad americana que había expresado su inconformidad de esa medicina basada en una medicina predominantemente tecnológica que solo era ejercida por especialistas y provista mayoritariamente en hospitales o centros médicos complejos. O sea, empieza a haber una inequidad en salud, empieza a haber una discriminación en salud, empieza a afectarse el derecho al gozo, el derecho a la salud, y es lo que hace que surja más esa necesidad imperiosa de implantar un nuevo método de atención en salud. A pesar de que esto ha surgido y que, pues, como hemos visto en Estados Unidos, es uno de los países donde se requiere más médicos de familia. Estados Unidos es un país, una potencia que la gran mayoría de su sistema de salud se basa en seguros, pólizas, o sea, es un método de sistema de salud más privado al que solo la gran mayoría de las personas que puedan tener un dinero o puedan tener acceso a sus centros especializados, pues acceden a los servicios de salud. Esto fue lo que quiso cambiar el presidente Obama, creando el famoso Obamacare, ese nuevo sistema médico más hacia la clase vulnerable, subsidiada por el Estado, que fue después rechazada y prácticamente delegada por el presidente Trump y nuevamente puesta en marcha por el presidente Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, en el año 60, ya dada esa necesidad por un médico que hiciera una valoración integral, que pudiera manejar un gran número de pacientes basada en la atención primaria, empieza a surgir en Canadá, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, esa necesidad sentida por las personas de recibir un servicio que fuera más con atención humana, más humanizado, pero técnicamente cualificado, o sea, con calidad, no solamente con que se buscara que esa máquina, como hablábamos en la clase pasada, funcionara más, sino que funcionara con calidad. O sea, no desconociendo, como hablábamos en la clase pasada, los grandes aportes que nos dio en la parte médica, farmacológica, técnicas científicas, técnicas quirúrgicas, el modelo biomédico, pero volviendo hacia el trato humanizado. En el 69 se funda el American Board of Family Practice y permite la creación de las primeras residencias para formar médicos de familia. En el 69 se aprobó la medicina familiar en Estados Unidos. En el 70 se crea la primera agremiación que hoy subsiste y es la mayor, que agrupa a los colegios médicos y academias y asociaciones generales de médicos de familia, que se denomina la WONCA. Ya en América Latina y el Caribe también empieza a percibirse esa concientización, esa idea de que hay que retornar hacia ese nuevo modelo humano, hacia la implementación y desarrollo de programas de medicina familiar en las facultades de medicina. Y ya hacia el año 70 comienza la aplicación
de estos programas de posgrado en medicina familiar, primero en México, luego en Brasil, que siempre suele pasar las más importantes de América Latina, y después ya empezó en Sudamérica, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Basado en los postulados del doctor Albert y Ivan Cherby, en 72, son tomados estos postulados por el doctor McWinney, quien establece los principios de medicina familiar que actualmente rigen a la medicina familiar. Ya más actualizado, en el 94, ya se realiza una conferencia conjunta con la OMS en la que se establece o se implanta un documento en la que contribuye y expone la importancia de la contribución del médico de familia, denominado las prácticas médicas y la educación médica más adecuadas hacia las necesidades de la gente. Lo que hace es plasmar esa necesidad imperiosa de este cambio humanizado y cómo las sociedades aclaman por un cambio en el paradigma científico. La medicina familiar, pues obviamente se desarrolla a partir de los años 60, derivada de otras disciplinas. Es una manera, un enfoque en la práctica de la medicina familiar centrada en la persona, orientada hacia la familia, basada en la comunidad, holísticamente, teniendo en cuenta la teoría de los sistemas, y que prácticamente es introducida en 1981 por McWinney a la práctica de la medicina familiar, teniendo en cuenta todos estos postulados o principios. A nivel de Colombia, se dice que el número de médicos especialistas en medicina familiar pues, es totalmente escaso. No hay profesionales para que suplan, o no hay programas para formación escasa en salud familiar y comunitaria que se requieran en el país, y son insuficientes frente a los requerimientos actuales y futuros. Se estima que se requiere por lo menos de unos 5,000 médicos familiares y de otras especialistas, de otras profesionales de las ciencias sociales y de salud en la salud familiar y comunitaria. Eso fue un documento en el año 2015 que establecía que se necesitaban 5,000 médicos familiares. Actualmente esa demanda ha crecido más, y por eso en la nueva reforma de la salud, lo primero que se plantea, uno de los temas a tratar, es esa necesidad de basar el sistema de salud en los médicos familiares. Que haya en cada institución o IPS que preste la salud un médico familiar que sea capaz de resolver, tener capacidad resolutiva para disminuir los costos del sistema de salud. Entonces, el Ministerio de Salud, nuestro ente rector, ha considerado como una prioridad la formación de esos especialistas en medicina familiar, así como los procesos de formación básica y continua para las diferentes especializaciones, profesiones y ocupaciones. La UONCA, que es la organización que más abarca a los profesionales de la medicina general y de medicina comunitaria, fue fundada en el 72 con ese objetivo de hacer una organización que agrupara los intereses de todos los médicos familiares. Actualmente son 120 organizaciones en 99 países y tiene su sede actual en Singapur. Entonces, empezó en Canadá, después surgió en Estados Unidos y más tardíamente en América Latina. En 71 en México, en 74 en Bolivia, 76 en Panamá, ya más tardíamente en España y Venezuela hace 78. Entonces, recuerden que tiene una gran influencia a partir de la conferencia de la OMS en Alma-Ata del 78, de donde retoman esos postulados de la atención primaria en salud. Y hablamos entonces de los principios de la medicina familiar. Entonces, como hablamos, el que los postuló fue el doctor Ian McWinney, considerado por la gran mayoría de las personas como el padre real de la especialidad de la medicina familiar en nuestro continente. Se desempeñó como jefe de medicina familiar de la Universidad de Western Ontario, donde fue su fundador, y conceptualizó el
el verdadero ejercicio de la práctica de la medicina familiar, convirtiéndola en algo entendible para la gente, para el resto del ámbito de la salud, ¿no? Y contribuye notablemente a su desarrollo académico. El primer principio desarrollado por el doctor McGuinness fue que el médico de familia está comprometido más con la persona que con un cuerpo particular de conocimientos, grupos de enfermedades o técnicas especiales. O sea, está centrado en el paciente, en verlo con una manera humana, no como un caso X o un paciente de la cama tal, ¿no? Porque es importante ver cómo la persona percibe la enfermedad, cómo percibe su dolencia de forma particular e irrepetible. El segundo principio es el que el médico de familia intenta comprender el contexto de la enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta que el individuo siempre está inmerso en ese contexto familiar, social, cultural, económico y temporal. De ese entendimiento, de ese entorno, también le va a permitir adecuar las indicaciones que le haga al paciente, el lenguaje que utilice con el paciente, y también le va a permitir indagar las redes de apoyo con las que cuente nuestro paciente a través de la utilización de instrumentos de valoración familiar, otro tema que también veremos en otra clase. El tercer principio habla de que el médico de familia considera cada contacto con sus pacientes una ocasión ideal para educar y para establecer medidas de prevención y educación sanitaria. Esas actividades de promoción y prevención deben ser siempre una tarea obligada y sistémica de todos los médicos en el ámbito de la atención primaria y debe estimular a todos los demás integrantes del equipo de salud a que hagan lo mismo. El cuarto principio habla de que el médico de familia considera el conjunto de sus pacientes una población en riesgo. Por eso siempre no debe ser analizado un paciente de forma particular, sino como un grupo poblacional que tiene a su cargo. Porque recuerde que la familia puede ser o protectora o un factor de riesgo para enfermar. Y si se enferma un elemento de la familia, indiscutiblemente va a afectar a los demás que la constituyen. El quinto principio habla que el médico se considera a sí mismo parte de la red comunitaria de apoyo y de atención sanitaria. O sea, hace parte de esa red de apoyo con la que puede contar un individuo, además de los otros, de su medio externo, de sus organizaciones no gubernamentales, de su iglesia, la cual practica su credo, de grupos de ayuda, con los cuales puede pues también el individuo contar como apoyo. El sexto principio habla de que desde un punto de vista ideal, los médicos de familia deberían compartir el mismo hábitat de sus pacientes, ¿no? O sea, deberían estar in situ en la realidad de la comunidad en la que trabajan. Algo un poco utópico que de pronto solamente se cumple en aquellos médicos comunitarios cubanos, que son los que realmente practican este tipo de principio como tal de la medicina familiar. El séptimo principio habla de que el médico de familia atiende a pacientes en la consulta, en su domicilio, en hospitales, o sea, que debería establecer la modalidad de la atención domiciliaria para los subgrupos poblacionales para permitir un mayor abordaje de forma integral de los pacientes. El octavo principio habla que el médico de familia pues le debe dar más importancia a esos aspectos subjetivos de la medicina. O sea, debe ver que esos aspectos realmente marcan más como verdaderos médicos de familia si se tiene en cuenta esos referentes de las dolencias que tiene cada paciente. Le va a permitir establecer una adecuada empatía, establecer vínculos con sus pacientes, ¿no? Y eso le va a servir como una herramienta eficaz terapéutica, teniendo en cuenta el valor fundamental que puede tener la relación médico-paciente. Crear esa confianza y ese respeto, el cual debe ganarse no solo con la destreza clínica, sino con facilidades y atributos para crear adherencia en el paciente. A diferencia de esos profesionales especializados que se creen más eminencias y que prefieren escucharse a sí mismos antes que escuchar a sus pacientes. Es una de las grandes diferencias de la medicina familiar con las otras especialidades médicas. Y el noveno paciente es que el médico de familia es un gestor de recursos.
Él debe tener la capacidad para buscar recursos, para buscar no solo recursos económicos, sino herramientas que le permitan abordar de una mejor manera al paciente y a los sistemas de salud, identificar de forma temprana y no tardía las necesidades imperiosas de una población en riesgo, de un grupo demográfico en específico, siendo a la vez un mediador de forma beneficiosa tanto para el paciente como para los gastos sanitarios. O sea, debe establecer cuándo realmente se requiere de destinar recursos para una necesidad como tal. Entonces, el compromiso debe ser por la persona como un todo, ¿no? A través del tiempo, siempre de forma continua, que le permita conocer el significado de la enfermedad, la crisis que le genera al paciente, proveer un cuidado integral teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales y espirituales, reconocer el rol del contexto y la cultura que tiene el paciente, el enfoque centrado en la familia como una sociedad básica y recurso primario. Cada contacto siempre va a ser una oportunidad para establecer actividades de promoción y educación. El enfoque del riesgo siempre se debe anticipar a los riesgos, ¿no? Sabiendo, el médico debe tener esa capacidad para conocer aquellos cambios habituales que ocurren en un paciente. De ese conocimiento, de ese contacto permanente, el médico es capaz de conocer esos núcleos familiares, de saber esas crisis familiares, de ver esas crisis normativas, o sea, esos cambios habituales que ocurren en todas las familias, y poder anticiparse a los riesgos estableciendo medidas preventivas. Es fundamental pues que el médico tenga una destreza en sus conocimientos, en sus fortalezas, en sus debilidades, para que le permitan crear una adecuada comunicación con su paciente, no crear juicios de valor que vayan a afectar la empatía de la relación médico-paciente, que como vimos tiene una gran importancia vital en el proceso terapéutico basado en el modelo biopsicosocial. El médico familiar tiene un compromiso con la persona en el seguimiento y cuidado de todos los espacios donde éste se desarrolla. Las competencias que tiene el médico familiar pues son las competencias clínicas, la atención integral a las personas, en las diferentes etapas de la vida, la atención integral a la familia, la atención integral a la comunidad, inclusive puede llegar a la docencia o investigación. Las competencias centrales que tiene todo médico familiar son la gestión en la atención primaria, cubrir todos los aspectos del estado de salud, teniendo en cuenta ese primer contacto con el paciente. Una atención centrada en el paciente y no en la enfermedad, ¿no? Haciendo un enfoque centrado en la persona al ocuparse de los pacientes y en el contexto de las circunstancias del paciente, para crear una relación médico-paciente efectiva, ¿no? Pero respetando la autonomía del paciente. Debe tener capacidades específicas para solucionar problemas, para gestionar recursos y debe tener la capacidad de intervenir con urgencia cuando sea necesario, debe ser resolutivo. Debe tener un enfoque integral, ¿no? Donde además de educación promueva la salud y el bienestar a través de estrategias de fomento de la salud y la prevención de las enfermedades. La orientación comunitaria, obviamente, siempre orientada hacia la familia y las comunidades, teniendo en cuenta el establecer un equilibrio con los recursos con los que se cuente y establecer un enfoque global, o sea, en torno a esas tres esferas, a ese modelo biopsicosocial, a ese modelo holístico y todas las dimensiones que abarcan a un individuo. Entonces, todas estas capacidades o estas competencias centrales que hemos hablado, que son características esenciales que caracterizan a la medicina familiar y resaltan la complejidad de esta especialidad, se resumen en este árbol que se denomina el árbol Wong. En él habla como las raíces de la atención en salud médico familiar se basan en esa actitud con la que analizan al paciente. Debe estar basado en una ciencia, en un método científico y debe contextualizar al paciente, ¿no? Porque cada individuo es un ser particular y distinto el uno con el otro.
Entonces debe establecer un enfoque global, o sea, en todas las esferas, teniendo en cuenta ese modelo biopsicosocial, en la parte física, psicológica, social, cultural, asistencial, la atención centrada en la persona, en la cual es importante establecer una relación médico-paciente efectiva, eficaz, con empatía, en la cual se logren los mayores réditos y los mayores alcances para el tratamiento terapéutico de nuestro paciente, que se centre en ese paciente y su contexto que lo rodea de manera continua y sostenida. Debe tener un enfoque integral, o sea, debe permitir la promoción del salud y el bienestar, establecer políticas de promoción y prevención, debe tocar todos los temas tanto de salud agudos y crónicos, debe tener capacidades específicas para solucionar problemas, o sea, es un médico con resolutividad que resuelve y es capaz de abordar todas las patologías, tomar decisiones basadas en la incidencia o predominio de las patologías, condiciones sanitarias de una comunidad. Debe tener una orientación, obviamente, hacia la comunidad, responsable de la salud en la comunidad, un enfoque comunitario. Debe hacer una gestión de atención primaria, obviamente enfocada, ser el primer punto de apoyo, el primer contacto de los individuos con los sistemas de salud en forma coordinada, el de la asistencia médica y siempre el primer contacto con acceso abierto hacia todos los problemas de salud que demande la población. En esto se resume las competencias centrales que debe tener un médico familiar. Entonces, siempre el médico familiar está enfocada en esa atención que acerca a la gente, que une a la gente con el sistema de salud, que es la atención primaria de salud. Entonces, saber manejar los recursos con racionalidad y eficiencia. Los médicos de atención primaria, dada la creciente importancia que se les está asignando, como esa puerta de entrada al sistema de atención, pues se están transformando en esas primeras líneas o guardabarreras de los sistemas de salud. Siempre con el objetivo de procurar un uso más apropiado y equitativo de los servicios de salud disponibles. O sea, hacer los sistemas de salud costo efectivos a un costo social aceptable. La atención primaria, pues basada en esta atención primaria, los médicos establecen una provisión de servicios integrados y accesibles que van a ser importantes para suplir la mayoría de las necesidades personales en salud. Siempre van a ser ese primer contacto de atención continua para el manejo de las enfermedades y también para la prevención y promoción con intervenciones a nivel de la familia y la comunidad. Cronológicamente, la atención primaria de la salud ha venido escalando y ganando importancia a nivel mundial y en todos los sistemas de salud. Desde el año 78, cuando se redacta ese documento y se lleva a cabo esa reunión de la OMS, la Alma Ata, en la que se crean estrategias para desarrollar en todos los países y alcanzar ese objetivo utópico que se quiso lograr, que era la salud para todos, y en la cual se implementó por primera vez el modelo de atención primaria de salud. Hacia los años 90 se hacen revisiones hacia esos postulados hechos en el Alma Ata que permiten caracterizar un sistema de salud que se base en esos fundamentos de la atención primaria para permitir que se puedan medir los resultados de la atención y evaluar el impacto que tiene sobre una comunidad. Y ya más actualmente, hacia el siglo XXI, ya la atención primaria de salud es base o eje central de la gran mayoría de los sistemas de salud en el mundo, en la cual ya se crean metas concretas plasmadas en objetivos del milenio. O sea, ya hace parte de todo sistema de salud y de los objetivos o indicadores a seguir por parte de los sistemas de salud a nivel mundial. Es claro que también influye en el ámbito socioeconómico y cuanto más fuerte la atención primaria de un país, mejores son los resultados a nivel de salud y hace que los indicadores de mortalidad y la esperanza de vida pues, sean mucho mayores en esos países donde
hay una, pues obviamente, un nivel económico y cultural mayor, como en los países escandinavos, los Países Bajos, el Reino Unido, la península ibérica. Cuanto más fuerte es la atención de un país, menos gastos sanitarios también por cápita se producen. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema de salud sabe qué población, qué necesidades, qué factores de riesgo tiene y a dónde debe destinarlos de manera imperiosa antes de que se produzca un proceso patológico. Y eso va a traducirse en menos gastos, en complicaciones o cronicidades de ciertas enfermedades. En los países con políticas sanitarias orientadas hacia la atención primaria, pues el ejercicio profesional también refleja una atención primaria fuerte. Las ventajas de la atención primaria, pues obviamente es el primer beneficiado va a ser la población infantil, o sea que va a garantizar el futuro de la población de un país donde se implante la atención primaria. Y los países cuyos sistemas sanitarios intentan adecuar los recursos a las necesidades y no al mercado, pues va a conseguir mejores resultados, que es lo que se supone que se debe hacer. Destinar los recursos a las zonas demográficas donde realmente se necesiten y cuando se necesiten. Entonces, siempre va a permitir ser ese primer contacto, tener mejor accesibilidad, reducir los costos globales, ¿no? Mejor dar la satisfacción de la población en la atención que recibe. Recuerden los principios de la medicina familiar, que debe estar basado en la integralidad de la atención en todas las dimensiones físicas, psicológicas, sociales. Debe garantizar la continuidad en la atención, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la historia natural de la enfermedad, en la cual, dependiendo de las etapas y la historia natural, se pueden establecer actividades de promoción, de prevención primaria, secundaria y terciaria, evitando la aparición de las complicaciones que pueden generar la muerte, aumentar los niveles de muerte y mortalidad y obviamente aumentar los costos en salud. Debe garantizar la promoción y prevención primaria, identificar y exponer los verdaderos riesgos a tratar, cuáles son las necesidades humanas y cómo mejorar la calidad de vida de una población, establecer la prevención secundaria, terciaria y establecer un adecuado tamizaje de las enfermedades que nos permitan tratar y identificar una enfermedad precoz o una enfermedad avanzada. Lo que se busca es que no se llegue hacia la enfermedad avanzada, en la cual obviamente las consecuencias, la mortalidad, la calidad de vida es mucho menor y los gastos y los costos pues obviamente incrementados cuando se identifica una enfermedad de forma precoz. El mantenimiento de la salud pues obviamente debe establecer planes de intervención a través de todas las etapas de la familia, teniendo en cuenta los antecedentes, y en el cual juega un papel importante la utilización de los instrumentos de valoración en medicina familiar, como son las guías anticipatorias. Es un tema que también analizaremos más adelante. También, pues, obvio, la familia es el núcleo, la unidad de atención, ¿no? Siempre se considera la familia como ese agente social primario en la promoción de la salud y en el bienestar de sus integrantes. Debe gestionar recursos para la salud, pero recursos que sean disponibles también en la relación, surgidos de esa relación con el paciente y con su enfermedad, recursos para analizar un paciente, recursos para atender de manera oportuna a una población. Debe tener una capacidad de gestión y liderazgo en el equipo de salud en que se desempeña. Siempre debe ofrecer una medicina de alta calidad humana y científica. Entonces, a futuro, ¿qué es lo que busca la medicina familiar? Entonces busca atención de salud en los niños y en los adultos, una integración del personal en la salud, una valoración en salud para identificar los estados de riesgo, establecer políticas de prevención de la enfermedad, o sea, programas de detección temprana de enfermedades asintomáticas, promoción de la salud, tanto primaria y modificar los estilos de vida y el comportamiento, estimular el autocuidado, educar al paciente,
y soporte para el autocuidado, o sea, estimular la educación hacia el autocuidado, diagnóstico y manejo de las lesiones agudas y crónicas, diagnóstico y manejo de enfermedades crónicas, atención del apoyo en todas las etapas hasta el final de la vida, atención materna, atención primaria en salud mental, ¿no? Esa dimensión de la salud tan fundamental actualmente que prácticamente es considerado un problema de salud pública. Establecer servicios de referencia y consulta adecuados a las necesidades del paciente, poder servir de consejo a los pacientes en el sistema de atención en salud, mejorar la calidad y la investigación basada en la práctica médica. Es claro, es notorio que la medicina familiar pues tiene futuro en nuestro país y a nivel mundial. Se viene constituyendo con base del sistema institucional, o sea, se está buscando se está formando como una base del sistema institucional de salud, tiene futuro y va a contribuir a generar un cambio en el paradigma de la atención primaria. Y eso lo estamos viendo en nuestro país y es lo que vamos a ver a futuro con lo que yo les he tocado el tema de la reforma a la salud. Entonces, vamos a modificar ese modelo de atención médica a un modelo de atención a la salud, basado en calidad y satisfacción de los servicios de salud, para mejorar la satisfacción de los usuarios. Entonces, recuerde que surgió de todas esas tendencias de los sistemas de salud en el mundo en el que el acceso a la atención era inadecuado para la gran mayoría de las poblaciones, los costos eran desbordados y no habían, lamentablemente eran finitos, pero eran desbordados y controlados de manera equívoca, y la calidad de la atención no justificaba ese alto costo en la prestación de los servicios. Entonces hay una comparación de ese modelo tradicional al nuevo modelo que se quiere estimular basado en la medicina familiar, que es lo que va a predominar a futuro en nuestros sistemas de salud. Y es que se va a pasar de sistemas que rompen la relación médico-paciente a que hacen continuo o soportan las relaciones médico-paciente en el proceso de atención. En ambos la atención es proporcionada a todos los sexos sin discriminar y obviamente en relación a la comunidad, eso sí no se va a cambiar. Se pasa de que el médico sea el centro de atención a que sea el paciente el centro de atención. Existen barreras innecesarias en el anterior método. Aquí hay un acceso abierto de los pacientes a la información, a ser parte, a tomar parte en las decisiones. La atención era reactiva, o sea, solamente cuando se necesitaba, y pasa a ser, además de cuando se necesite, a ser prospectiva, o sea, a evitar y actuar sobre factores de riesgo. La atención era fragmentada y ahora es una atención integrada en la cual hay un equipo multidisciplinario que participa en la atención. Los registros antes eran siempre registrados en papel de una forma muy obsoleta y ahora son registros electrónicos y todo apunta hacia la historia electrónica, que todavía en nuestro país no ha sido implementada y que en muchos otros países existen como Estados Unidos. Se ofrece un paquete de servicios que se consideran impredecibles, o sea, que de pronto no garantizaba o no lo necesitaba realmente el paciente, a establecer compromiso por proporcionar de forma directa y coordinada servicios definidos y confiables, o sea, que realmente se necesitaran y que se pudiera contar con ellos. Se pasa de ese método orientado hacia el paciente de forma individual a ese paciente orientado tanto individual como en su comunidad. Ya pasa de ser una práctica sincrónica a ser sincrónica y asincrónica, en que ya se pueden valerse de herramientas tecnológicas. Antes se asumía que el médico era supuestamente un dios que sabía, tenía sus conocimientos muy claros y concisos y que la atención era con calidad y seguridad. Ahora se se establecen procesos para medir y mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes, estableciendo planes de mejoramiento cuando no se cumplen dichos procesos. Los médicos eran la única fuente de la atención, era lo único que tenía conocimiento. Ahora es un equipo multidisciplinario que proporciona la información sobre el paciente. Se suponía que la seguridad siempre estaba presente. Ahora se construyen sistemas para asegurar la calidad en la atención.
Antes solamente se estableció un vínculo médico-paciente, ahora es un grupo multidisciplinario en el cual se establece una relación entre ese equipo y los pacientes. Se hablaba que se consumía el conocimiento que estaba, solo había un conocimiento base estándar, el cual era el único que se tomaba en cuenta, y ahora se genera un nuevo conocimiento a través de la investigación continua, pero basada en la práctica clínica. Entonces, están estas herramientas como son los instrumentos de valoración de médico familiar, como es el caso del APGAR familiar, una de las herramientas utilizadas y de gran ayuda por el médico familiar, que le van a permitir, que le van a ayudar a identificar aspectos puntuales, establecer empatía, de hacer una valoración inicial de a qué se enfrenta su paciente, y se emplean también en muchas patologías como la hipertensión arterial, la preeclampsia, o en ciertas patologías mentales. También existe el familiograma o genograma, como lo veremos en la otra clase de instrumentos de valoración familiar, que son sistemas para establecer una especie de árbol genealógico. Siempre va a utilizar 3 generaciones, los abuelos, los hijos, y los padres y los hijos, y establece pautas puntuales que el médico considera que son el foco del origen del posible problema que está analizando, para desglosar la posible causa que puede estar influenciando sobre el proceso patológico de un paciente. Existen grandes pensadores como Edward Jenner, que estudió la fiebre reumática, fue el médico primer especializado en medicina general, se dice, en Estados Unidos. Y a Maguini, obviamente, postuló los principios de la medicina familiar, creó el Departamento de Medicina Familiar en Western Ontario. A nivel de Latinoamérica sobresalen Adolfo Rubinstein y Sergio Terraza en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que han contribuido y han hecho grandes aportes en la medicina familiar, en los postulados y complementado los postulados de Ian Maguini, y se han preocupado por la implementación de la misma. Han sido pioneros de la misma a nivel de América Latina, teniendo en cuenta ese aspecto comunitario y volviendo a retornar hacia esa empatía entre familia y pacientes, ¿no? Y en resumen, pues, ¿qué podemos decir? Que la medicina familiar desea que haya una cronicidad y un control más que todo sobre la salud de la paciente, no solo enfocado en la curación, sino en una atención integral. Quiere generar un alto impacto no solo a nivel personal, sino familiar, financiero y social en los sistemas de salud. Las enfermedades siempre van a estar asociadas a decisiones personales y a factores sociales, teniendo en cuenta el ámbito biopsicosocial. Hay que reconocer que siempre habrá personas que requieran y que pidan, que tengan necesidades ilimitadas. Siempre van a haber pacientes, siempre van a haber dolencias, siempre van a haber patologías. Pero lamentablemente los recursos son ilimitados, son limitados, disculpe, y finitos. Lamentablemente no son infinitos ni ilimitados, y por eso la gran mayoría de los servicios de salud entró en una crisis o una inestabilidad, como pasó en nuestro país, donde fue necesario hacer eso que hablamos en ese artículo, de darle un oxígeno, darle un salvavidas al sistema con la ley del punto final, para que se estabilizaran las cargas en cuanto al endeudamiento de los regímenes subsidiados y contributivos. Debemos recordar que estamos inmersos en una sociedad de consumo donde se cree que lo nuevo y la tecnología y lo que sea moderno es lo mejor, pero se desconocen los verdaderos conocimientos generales, y es importante establecer un equilibrio entre lo general y lo especializado. Siempre van a haber demandas sociales y las cuales van a ir en un crecimiento constante. Vamos a estar siempre sometidos, y es importante por eso los grandes retos que tiene el sistema de salud, sobre todo en América Latina y en Colombia, que es el envejecimiento y las enfermedades crónicas no previsibles, que a futuro van a crear un fuerte impacto y van a ser un gran desafío para el sostenimiento del sistema de salud.
Entonces nuestro sistema de salud pues tiene un enfoque fuerte hacia el mercado de servicios, lamentablemente, pero está buscando reducir costos y mejorar la eficiencia en el uso de los mismos. Por eso es indispensable que se fortalezca ese enfoque preventivo, la valoración integral, la valoración continua, pero lamentablemente en nuestro país pues todavía se debe mejorar un poco en este sentido, que a veces eso no se logra, ese enfoque integral y continuo con las limitaciones en la atención, en los tiempos de atención, en la imposibilidad de escoger el propio médico de cabecera, en el cambio, en la imposición del servicio que se le pueda prestar y al cual únicamente pueda tener acceso dependiendo de su nivel social y su sistema de salud. La medicina familiar pues es un elemento indispensable para enfrentar los retos de cualquier sistema de salud en el mundo. Ese enfoque holístico de la medicina, ese enfoque globalizado, teniendo en cuenta la teoría de los sistemas, va a permitir siempre la prevención de las enfermedades, no solo, además de prevenir las enfermedades, también hacer una atención centrada en el paciente y no solo en la enfermedad, hacer un adecuado seguimiento del proceso de salud-enfermedad, permitir coordinar los recursos médicos familiares y comunitarios con los que se cuente para hacer costo efectivo la atención médica. Y a nivel internacional, pues es una ciencia, una especialidad que ha ido ganando mucho terreno, como dije, ha sido fundamental y en nuestro país tiene un gran futuro y ha ganado un gran espacio. Pero también existen otras organizaciones a nivel mundial, como la Asociación Colombiana, la Sociedad Europea de Medicina Familiar, la Sociedad Brasilera, la Sociedad Asiática, la Sociedad Africana, pero principalmente la Organización Mundial de Colegios y Sociedades de Medicina Familiar, WONCA, que es la que predomina a nivel mundial. Y con eso, pues, terminamos este enfoque y esta introducción que hicimos a esta medicina familiar, esta medicina, como lo dice la gráfica, en torno al medio ambiente en el cual uno desconoce el medio ambiente, en el que el contexto sociocultural y biopsicosocial de un paciente tiene una gran importancia al momento de analizar y de valorar un paciente. Cómo es importante la familia como factor protector o benéfico o factor de riesgo para enfermar. Es una ciencia que le permite, una especialidad que permite ser un abordaje más integral, que reconoce la importancia de la relación médico-paciente que tiene y que tendrá a futuro, que le permite al médico pasar de ser ese únicamente observador a ser un mediador, un facilitador, un gestionador de recursos, que va a permitir educar a la población, a la comunidad en el autocuidado, en la búsqueda y en la educación de medidas preventivas y de promoción de la salud, y que sobre todo va a garantizar el equilibrio social y costo efectivo de los sistemas de salud al permitir el uso adecuado de la tecnología con un equilibrio ajustado a la realidad de un paciente y a las necesidades reales de un paciente, teniendo en cuenta en la balanza la parte de los conocimientos generales y especializados, sin olvidar que el médico familiar debe tener esa capacidad resolutiva, debe de todas las patologías, de todas las edades, y debe ser un médico que tenga esa capacidad para gestionar recursos. Por eso se dice que es la necesidad imperiosa en muchos países y en el caso de nuestro país, en la cual si se llega a lograr la reforma de la salud, pues podremos contar muy seguramente con más médicos familiares y va a ser ese modelo de atención al que ustedes como futuros profesionales de la salud se van a ver enfrentados y en los cuales van a estar inmersos cuando tengan que ejercer su población, su profesión. Entonces, la próxima clase vamos a analizar también otros temas de la familia, las clases de familia, las definiciones de familia, el origen y la evolución de la familia,
la historia que ha tenido la familia, las tipologías familiares que hablaremos en 2 clases, y por último analizaremos los instrumentos de valoración familiar que hace rato tocamos, que son herramientas que le permitan al médico familiar que basa en la familia su atención, pues poder hacer un abordaje más integral del paciente. La próxima semana vamos a empezar con otro trabajo de exposición basado en el otro tema que íbamos a tratar, que también hemos venido hablando, que son las medicinas alternativas. Entonces van a ustedes a investigar unas medicinas alternativas actuales que más se utilizan como terapias alternativas, incluso avaladas por el Ministerio de Salud, algunas, la gran mayoría, en la cual espero que pues no lean al pie de la letra, que tengan esa capacidad de análisis y de resumen al momento de exposición para que comprendan y tengan una idea general sobre las diversas medicinas alternativas que existen a las tradicionales. Vamos a empezar de los últimos grupos hacia adelante para ser más equitativo. No van a empezar los primeros, sino vamos a empezar de atrás hacia adelante en las próximas 2 semanas que vamos a exponer. Esos temas se los daré a analizar y a estudiar en el transcurso de mañana. Les daré los temas, se los mandaré con la monitora para que ella se los dé a cada grupo, y la próxima semana empezaremos a exponer. Ustedes son el grupo A, entonces ustedes tienen el día martes que iniciar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco la atención prestada y les deseo que pasen una feliz noche. Gracias por la atención. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.